Ricky Martin se quedaba chiquito. Ese tipo era una belleza. Se miraba en el espejo de lado, se miraba del otro lado, se echaba el pelo para adelante, le hacía así. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo le decían las jovencitas? Solo Absa. Ya no le llegaba el aliento. Absalón. Y no me extrañaría que para él hicieron la canción Alalalalón, Alalalalón. Y ese tipo sí que lo tenían. Era una belleza, ¿no? Y dicen que además de ser bello era muy inteligente Absalón. Bueno, era muy orgulloso. ¡Ay, si no les había dicho! Era hijo del rey David, nada menos. Era bonito y con dinero. Ya la hicimos. Dice que tenía 50 guardaespaldas. Tenía una carroza con 50 guardaespaldas, dice el capítulo 15, versículo 1. Se hizo Absalón de una carroza, caballos y 50 hombres que corrían adelante de él. Cuando venía la carroza de Absalón, adelante con lanza, 50 hombres, paso y anchura que va la gordura, paso. Y todo el mundo se hacía a un lado porque venía Absalón. Ay, además de eso, tiraba besitos. Ah, ustedes se ríen, lean, miren lo que dice la Biblia. Dice, versículo 6, así hacía Absalón con todos los israelitas que iban, voy a leerles el versículo anterior, me lo salté. Versículo 5, cuando alguno se acercaba a él, se postraba, lo tenía de la mano, lo retenía, lo abrazaba, lo besaba. O sea, Absalón era bien amable. Cuando alguien se le acercaba, ¿qué tal? ¿Cómo está? Con una sonrisa de candidato. ¿Qué tal? Y dice que los abrazaba y los besaba. Y dice que le robaba el corazón a los israelitas. Qué tremendo Absalón, ¿eh? El soltero más codiciado de Israel. Toda la gente lo quería. Y decían, qué muchacho más amable, qué muchacho más lindo, mírale su pelo, mírale su boca, todo, hasta las orejas eran bonitas, todo. Sin embargo, la Biblia dice, ¿qué había en el corazón de este hombre? ¿Qué había dentro de él? La Biblia dice, en el versículo 10 del capítulo 15, que cuando Absalón logró que todos los israelitas lo admiraran, que todos lo quisieran y confiaran en él, entonces dice, envió Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel diciéndoles, cuando oigan sonar el cuerno digan, Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. Le dio golpe de estado a su papá, se proclamó rey. Y dice el versículo 13, llegó uno a avisarle a David, el corazón de los hombres de Israel se va con Absalón. Entonces David dijo a todos los servidores que estaban en Jerusalén, levantaos, huyamos, porque no tenemos escape. Va a llegar Absalón y nos va a matar a todos. El papá sí lo conocía. La gente de afuera no lo conocía, pero el papá dijo, este muchacho nos mata a todos. Y efectivamente, Absalón llegó con la espada desenvainada a buscar al rey David. El rey David no era nada sencillo, ya había peleado con un gigante y lo había vencido, pero no quería pelear con su hijo. No quería, y prefirió huir. Se fue a la montaña, con un grupito de soldados fieles, pero Absalón había decidido matarlo y lo persiguió. Y dice la Biblia que lo persiguió por toda la montaña y Absalón, que era un gran estratega también, hijo del rey David, se escondió cuando iban pasando los soldados esperando que pasara David para matarlo.
El capítulo 18, versículo 9 dice, siempre del libro segundo de Samuel, capítulo 18, versículo 9, Absalón se topó con los veteranos de David. Iba Absalón montado en un mulo. El mulo se metió debajo del ramaje de una gran encina. La cabeza de Absalón se trabó en una rama. El mulo siguió de largo y Absalón quedó colgando entre el cielo y la tierra. ¿Se acuerdan que tenía el pelo bien? Se le enredó el pelo en una rama, siguió el caballo en el que andaba y quedó Absalón agarrado el pelo, ¡uy, trabado! Ese día Absalón hubiera querido ser calvo. Ese día se arrepintió de andar de pelo suelto. Se quedó colgando del pelo. ¿Qué era lo que más se cuidaba de ese hombre? Y el pelo lo traicionó. Mire. Dice la Biblia que llegaron los soldados de David y lo vieron, oyeron la bulla y lo vieron colgando ahí. David ni lo vio. Joab, el veterano, el jefe, el capitán del ejército de David, solo llegó y dijo, yo no me le voy a quedar mirando a este. Y le clavó 3 dardos en el corazón. Ahí murió Absalón, como que era piñata. Y Absalón quedó ahí como monumento para los jóvenes que solo cuidan la apariencia, que nunca pensaron en lo que había en su mente ni en su corazón. Solo se preocuparon, ¿cómo me queda? ¿Cómo me miro? ¿Me queda bien? ¿Qué color me queda mejor? Solo se preocuparon de usar camisas de marca, zapatos de Reebok para arriba. Solo se preocuparon de la depiladita, vueltecita de aquí por acá. Ay, los muchachos no se rían. Solo se preocupaban de su corte hongo, 4 rayitas del otro lado y por supuesto 5 aretes en la oreja, ¿verdad? O sea, solo cómo verme bonito, pero no se preocupó de lo que había en su corazón. ¿Qué dice la Biblia? Que ese hombre por fuera no tenía ni un solo, es que todos los tenía por dentro. Ese hombre era ambicioso, ¿qué más? Vanidoso, ¿qué más? Mentiroso, ¿qué más? Egoísta, ¿qué más? Era traicionero, ¿qué más? Bueno, ahí síganle sacando ustedes. Ese llenaba el cartoncito de la lotería. El borracho, la dama. Ese llenaba todo el cartoncito. Tremendo. ¿Y qué había en él? Por fuera, apariencia. Tan lindo que se mira. Cuando las mamás oyen decir eso de sus hijas o de sus hijos, ¡ay, qué amable su hija! ¿Quién? Dice la mamá. ¿Quién? ¡Ay, viera su hija en la casa, cuando llega ya a nuestra casa, cómo ayuda! Se la regalo. Porque lo que es aquí no ayuda nada. Absalón, el joven que solamente cuidaba su exterior. Yo no estoy diciendo que no se cuiden el pelo, como no, y peínense como les guste, eso no es problema. El problema es que no se peinen las ideas. Ese es el problema. Cada vez que se peinen el pelo, peínense las ideas también. O sea, hay que tener en la cabeza la juventud, no es solo para lucir belleza. La juventud es para que nosotros podamos plantearnos los grandes retos, las grandes metas de la vida. Y voy a hablarles después, ahora, para terminar. ¿Están cansados o no? Yo sí, ¿eh?